Las grandes empresas mueven miles de datos cada segundo. Operan en varios países, en varios horarios y nunca se detienen. Y aún así, a veces basta un solo clic para ponerlas en riesgo. En España, los ciberataques aumentaron un 35% en 2025, llegando a una media de más de 45.000 incidentes al día. Y en el mundo, cada organización sufrió cerca de 2.000 ataques por semana. Solo en España, Francia, Alemania e Italia, las pérdidas para las empresas por estos ataques llegaron a más de 307.000 millones de euros. En un mundo donde todo está conectado, ¿cómo pueden las empresas dormir tranquilas cuando hablamos del mundo digital? Bienvenidos a Todo Controlado de ESET. Un podcast para proteger el valor extraordinario de nuestra vida digital. Hola a todos, soy Mónica Carrillo y esto es Todo Controlado, el podcast donde hablamos de ciberseguridad sin tecnicismos, sin alarmismos y sobre todo sin perder la calma. Hoy nos vamos al terreno de las grandes empresas, organizaciones de gran tamaño, con actividades esenciales, complejas y conectadas que dependen y mucho de su seguridad digital. Y nos vamos a centrar en las estrategias de anticipación dentro de la seguridad. ¿Qué hacer para evitar que pase y estar preparados para cuando pase? Y para ayudarnos a entender eso tenemos una invitada excepcional. Es ingeniera industrial y directora de ciberseguridad y transformación digital en Adif, en un sector esencial como es el transporte ferroviario. Hoy nos acompaña Esther Mateo. Esther, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, empezamos fuerte, ya lo hemos anticipado con una pregunta sencilla, pero que seguramente esconda todo un mundo detrás. ¿Qué necesita una empresa para dormir tranquila cuando hablamos sobre todo del mundo digital? Pues básicamente tres aspectos, aunque te debo decir que dormimos tranquilos porque hay un servicio 24 horas que nos protege. Pero básicamente son tres ideas muy sencillas. La primera de ellas es comprender bien los riesgos del negocio y el asociado a la transformación digital del negocio. Y digo comprender y no identificar, porque comprender implica identificar, asumir y hacerse cargo del que el riesgo hay que resolverlo. En segundo lugar, es necesario desplegar las herramientas que nos permitan protegernos de esos riesgos. Y en tercer lugar, en caso de que pase, estar preparados para responder. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cómo hacemos para que no nos pase? Y si nos pasa, ¿cómo estamos preparados para atacar, para protegernos? Porque, Esther, hablamos de una gran empresa y hablamos de la complejidad. Es un ecosistema complejo, desde luego, y en constante movimiento y cambio, sobre todo. Uno piensa desde fuera que es un edificio enorme, pero no sé si más que un edificio enorme es una gran ciudad. Pues el símil es bastante más parecido al de la ciudad que el del edificio. Nos gustaría pensar que es una gran ciudadela con todos los muros protegidos y robustos. La realidad es que el perímetro es móvil, es permeable y es cambiante. Y ese es el escenario al que nos enfrentamos. Por eso todos los que estamos en seguridad estamos tan familiarizados con la incertidumbre y somos capaces de manejarla, ¿no? La realidad de esa especie de ciudadela, siguiendo con el símil, tiene que ver con que realmente los muros, a medida que vamos avanzando en la transformación digital del negocio, le vamos abriendo agujeritos al muro, vamos poniendo una ventana, vamos permitiendo que se conecte con el exterior, dejan de estar aisladas partes que antes lo estaban para poder hacer más fácil el proceso en cuestión. Todo eso hace que ese muro sea más permeable y, por tanto, que sea más atacable. Por eso hay que protegerse más. Y a eso hay que añadir que estamos hablando de un volumen en las grandes empresas de miles de empleados, desde que apareció el COVID, de miles de personas que teletrabajan y, por tanto, tienen que conectarse, miles de suministradores. Hay un ecosistema que ha variado, que hace que lo que hace años pensábamos que la ciudadela era impedir que entre, si entra, impedir que se mueva, y si se mueve, que no salga, ese símil ya no vale. Ahora mismo es todo mucho más líquido y más fluido. Imagínate si además fuese una empresa multinacional. Ahí hay reglamentaciones diferentes,
hay culturas diferentes y un ecosistema diferente, con lo cual una empresa que tenga sedes en varios sitios, en varios países del mundo, se le complica además esa gestión. Por eso es tan importante, creo yo, que dentro de que hay que proteger esa ciudadela, es esencial identificar qué procesos o qué elementos deben de estar protegidos especialmente, y a esos habrá que ponerles o unas medidas especiales o incluso, como decimos en ciberseguridad, un alcatraz, es decir, aislarlo realmente del exterior. Bueno, tenéis un gran desafío por delante. Bueno, por delante no, estamos en ese gran desafío. En este entorno tan complejo que nos has descrito, me gustaría que nos citaras qué es lo más difícil a lo que os enfrentáis y también, cuando lo conseguís, qué es lo más admirable que conseguís. Suele coincidir que lo más difícil es lo más admirable, o eso parece, con lo cual, mira, la ciberseguridad se basa en 3 pilares de mejora: la parte técnica, la parte de regulatoria, procesos, procedimientos y normas, y la parte de las personas, la cultura, el aceptar los roles y responsabilidades. Y para mí la más satisfactoria es la que tiene que ver con las personas, ¿no? La asunción de las responsabilidades. Y creo que ese detalle es muy importante porque sería poco creíble que en una empresa del tamaño que estamos hablando el responsable de ciberseguridad sea el responsable de todo lo que pasa sobre ciberseguridad. Con lo cual yo destacaría que lo más reseñable es la asunción de roles y responsabilidades. Aquí tiene mucho que ver la alta dirección para promoverlo. La normativa ya va en esta línea, pero no nos podemos quedar solo con el cumplimiento normativo. Debemos de avanzar en esa línea y un detalle muy importante es promover la cultura de seguridad. A mí me produce una satisfacción enorme y lo comparto ahora contigo, los pasos que está dando la administración pública, las empresas públicas en esta línea, porque han entendido que los trabajadores son la barrera y también el elemento más débil. No solo el trabajador propio, sino también el trabajador de las empresas que colaboran con nosotros. Para mí ese es el gran reto y la gran satisfacción. Queríamos centrarnos en este capítulo en la anticipación y me gustaría que nos explicaras cómo de importante es la prevención cuando hablamos de ciberseguridad. Pues esencial, esencial. De hecho, la ciberseguridad es sinónimo de gestión de riesgos y también es sinónimo de estrategia de anticipación. De hecho, hay una frase que yo repito mucho porque es muy importante y es prever lo mejor posible y estar preparado y ser eficaz ante los imprevistos. Y en ese sentido, hay 4 aspectos que no puedes dejar de atender cuando quieres promover esa anticipación. El primero es identificar bien los riesgos. Yo estoy obsesionada particularmente con este tema y cuando trabajo con los equipos, y se lo digo mucho a los alumnos en la facultad, identificar riesgos. Uno se pregunta qué es identificar riesgos, cuáles, los que se ven, los que no se ven, cuánto profundizas en identificar riesgos. Y hay una cuestión que es muy necesaria, que introdujo una maestra de la geopolítica, se llama Michelle Booker, que si no te has leído el libro te lo recomiendo, se llama El rinoceronte gris, que hablaba de riesgos previsibles, de alto impacto, pero que suelen ser ignorados. A mí me obsesionan en particular esos riesgos, porque los evidentes todos somos capaces de listarlos, con lo cual para anticiparnos lo primero es un buen análisis de riesgo para identificar los riesgos más importantes y que estemos todos preparados en ver esos rinocerontes grises. Segundo, la seguridad desde el diseño. Tercero, invertir en medidas que nos permitan detectar, responder y recuperarnos lo antes posible. Y la cuarta, por supuesto, estar preparados. Mira, hay una cosa que no sé si conoces, pero la diferencia entre el safety y el security, en español solo tenemos una palabra, sí, pero en inglés hay 2, ¿no? En el safety quieres evitar que pase, en el security sabes que va a pasar. Entonces estás a la vez preparándote para que no te ataquen y a la misma proporción para responder rápido cuando te atacan, con lo cual tienes 2 vectores de mejora. Importante. Y me parece relevante. Esas 4 iniciativas que te he dicho no lo puede hacer solo el responsable de seguridad. Tiene que haber un ecosistema en la organización que asuma, esa es la famosa responsabilidad compartida, que es una frase muy bonita, pero que llevarla a efecto hay veces que cuesta trabajo, porque es fácil, imagínate
que a ti y a mí nos encargan desarrollar un sistema operativo para conducción automática. Y los requisitos que nos ponen son, tiene que ser innovador, tenemos que hacerlo en un plazo porque hay que presentarlo a una feria de muestras y además tenemos que hacerlo bajo presupuesto. Seguramente tú y yo trabajaremos para que esas 3 variables no se nos escapen. Si la seguridad no está incorporada desde el principio, al final llamaremos al de ciberseguridad para que alguien valide la solución y posiblemente parchearemos la solución. Se llega tarde, por eso la importancia de la anticipación, porque hay que tenerla en cuenta desde el origen del proyecto, digamos. Claro, y por eso esa seguridad desde el diseño, porque si no, llegaríamos a tener una solución innovadora en plazo y posiblemente funcional, pero no segura, porque se haya considerado la seguridad como una capa que aporta poco. Safety. Efectivamente, y security, efectivamente. Es muy interesante esto que estás diciendo porque no sé si es tan conocido, claro, esta visión transversal que incluye la seguridad, la ciberseguridad. Claro, no es necesario esa coordinación de departamentos porque aquí no se trabaja por departamentos estancos, imagino. Claro, la ciberseguridad hilvana la organización. Es algo que atraviesa la organización en todos sus departamentos y lo que pretende es que permee bien la idea de que esto depende de todos, aunque por supuesto el responsable de ciberseguridad tiene unas funciones bien descritas en las que tiene que desplegar políticas, tiene que establecer unos procedimientos claros, tiene que o debe estar en contacto con toda la organización para ayudar cuando se está desarrollando cualquier proyecto y acompañar en ese desarrollo y tiene que vigilar y monitorizar a la organización porque no hay que esperar a que haya un incidente para escuchar lo que la organización está diciendo y los riesgos que hay. Hay que esa anticipación de la que me contabas, ¿no? Y para eso hay que desplegar muchas herramientas y hay que fomentar la cultura de seguridad para recuperar toda esa información. Por eso hay 2 cosas que son esenciales en esa función que tiene la ciberseguridad, que hilvana a la organización y que de alguna forma la empapa de esa idea de lo importante que es la ciberseguridad, y es un término anglosajón, que a mí no me gusta utilizarlo, pero que es muy importante, y es el accountability, que tiene más que ver que rendir cuentas, que es como se traduce en el castellano, ¿no? El accountability es la responsabilidad, el compromiso y la proactividad para adelantarte a lo que pueda pasar. Y ahí tiene que estar toda la organización. Cada persona será barrera y el eslabón más débil, según cómo esté la cultura de seguridad. Y de hecho, si me dejas, ya sé que ibas a hablar, pero déjame que te diga una cosa. Tú mandas. No, hay una cosa de la que me siento especialmente orgulloso porque Adif lo está promoviendo y porque la Administración lo está desarrollando. Esa famosa cultura de la seguridad tiene unos pilares que creo que merecen la pena contar porque creo que es aplicable para toda la vida, estés dedicado a la ciberseguridad o no. Y en ese afán de mejorar el control de los riesgos hay 6 aspectos que hay que promover y que hoy no da tiempo, por supuesto, requeriría una charla entre tú y yo específica, pero déjame que te adelante unas cuantas ideas. La organización tiene que comprender los riesgos mayores y esa comprensión tiene que ser compartida por todos y no se basa en esperar a que haya un ciberataque. Se trata de comprenderlos sin fatalismos. Tiene que ser una cultura interrogativa y esto sí que es aplicable para toda España. Para que sea interrogativa tenemos que conjugar no lo sé, si no lo sabes, porque da la sensación a veces de que todos tenemos que saber de todo. Tiene que ser una cultura de la vigilancia de los detalles y una cultura capaz de aprender. Esto no es tan fácil, porque vivimos en la era en la que todo el mundo está a un clic de saberlo todo o de creer que lo sabe todo, ¿no? Es una cultura integrada, donde nadie tiene todo el conocimiento para controlar los riesgos. Necesitamos el ecosistema global, incluidos los suministradores y las empresas que nos acompañan. Es una cultura que está pendiente todo el rato de la resiliencia y es flexible. ¿Por qué? Porque aprende de cada vez que se cae y se levanta fortalecida, sabe gestionar una crisis y sale reforzada de la crisis, porque está todo el rato observando las barreras, la parte técnica, los factores humanos y organizativos y las normas. Esto es esencial. Y luego 2 cosas que a mí me fascinan y que son quizás las más difíciles de promover es el liderazgo de la alta dirección y el liderazgo nuestro. Yo no soy alta dirección y tengo que ser líder, donde se permite un diálogo abierto, donde la gente puede venir a contarte y donde hay una conformidad
donde tú aceptas que los demás te cuenten con seguridad. Y luego la cultura transparente. ¿Creamos el ambiente seguro para que la gente tenga confianza de hablar como estamos hablando tú y yo? Si tú tuvieses un problema de seguridad, ¿te sentirías con confianza de contármelo? Y si es así, ¿seríamos capaces de parar un proyecto si alguien levanta la mano? Ese ambiente, ese ecosistema es el que permite que la empresa dé información y que toda la organización esté escuchando. Sí, hay que posicionar la ciberseguridad en el puesto que le corresponde, claro, darle la importancia también desde el liderazgo. Hablemos de tecnología, porque claro, ¿qué herramientas hacen falta para proteger un ecosistema tan gigante? Pues mira, hablando de herramientas técnicas, hay un abanico inmenso. Te señalo algunas porque son muy técnicas, pero vas a estar muy familiarizadas con ellas. Una de ellas es el antivirus, que es muy conocido, que tiene que estar actualizado. La segmentación de las redes para que no se puedan mover libremente por la organización. Copias de seguridad a distintos niveles. Gestión de accesos y de identidades, perfilado, monitorización 24 horas. Y eso es en la parte que llamamos IT. Lo mismo y más hay que hacerle la parte operacional, lo que llamamos la zona industrial. Piensa en el ciberataque que ha tenido Jaguar recientemente, Jaguar Land Rover, que ha supuesto 2 billones de libras, que incluso ha tenido que salir el Estado al rescate. Imagínate el impacto que eso supone en una empresa al nivel S. Si además es infraestructura crítica, más aún, con lo cual es esencial que estén desplegadas esas herramientas. Solemos pensar, cuando imaginamos un ciberataque, en protección de datos, en aplicaciones, pero realmente, como dices, puede tener también consecuencias en lo físico. ¿Están las empresas industriales preparadas para ello? Mira, yo digo una frase siempre, que es que nos gustan más los gerundios que los participios, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados? Nos estamos preparando todo el rato, porque es tan cambiante cómo te atacan, la tecnología que se usa, cómo está la empresa, cómo tienes las herramientas, cómo van los riesgos que van cambiando. Entonces, ese ecosistema que contábamos antes es tan permeable y tan móvil y tan cambiante que estamos constantemente preparándonos, especialmente además en la parte industrial, la parte física, porque ahí el impacto podría paralizar un país. Claro. Vamos a hablar de... Si hablamos de tecnología, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Cómo nos va a ayudar? No, imagino que también llegan amenazas con la inteligencia artificial, pero bueno, dame alguna buena noticia también. Bueno, sí, vamos a ver, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que hay veces que se confunde, está ya incorporada a nuestra realidad y ya se está implementando. Aquí tenemos un reto inmenso y es implementarlo de una manera ética, responsable y segura, porque podemos llevar a la inteligencia artificial generativa a que dé respuestas no deseadas o a confundirla, y luego el gobierno del dato de la empresa. Si la información que tú tienes en tu teléfono no representa lo que tú eres, aunque tú le metas IA, difícilmente va a sacar una conclusión adecuada. Hay un detalle muy importante y es que se tardó 16 años en llegar a 100 millones de usuarios cuando aparecieron los móviles y 3 meses para ChatGPT. Esa es la velocidad a la que nos tenemos que adaptar. La buena noticia es que ya la estamos usando, la mala noticia es que los malos también. Claro. Con lo cual te puedes imaginar que hay que protegerse de esa velocidad a la que ya están haciendo suplantaciones de identidad, podrían perfectamente copiar tu voz y tu cara para hacer una suplantación. Es decir, ya lo han hecho, de hecho. Ya lo habrán hecho, efectivamente. Sí. Entonces, estamos adaptándonos y con la tecnología de nuestro lado. El futuro es híbrido, es tecnología de IA y humano con criterio. Por lo menos así la concibo yo. Vamos a ver, hablábamos al principio de queremos dormir tranquilos, desde la empresa queréis dormir tranquilos. Dime 3 decisiones que hay que tomar para que esto por lo menos lo facilite. Sí, me lo pones difícil, 3 son muy pocas, pero te respondo. Yo creo que la cultura de seguridad y la asunción de responsabilidades que permita que toda la organización sea consciente de que esto es cuestión de todos. La segunda, que la ciberseguridad es un habilitador, tiene que ir de la mano con transformación digital y permitir y hacer funcional lo que se desarrolle y que no se perciba como un freno, esa sería la segunda. Y la tercera, no engañarnos, el escenario es el que es y o nos han atacado o nos están atacando. Entonces, no perder de vista que esa es una realidad, que no pasa nada y que estamos preparados, bueno,
siguiendo lo que te he dicho antes, nos estamos preparando constantemente para tener una respuesta rápida y recuperar rápido esa normalidad o al menos recuperar el negocio lo antes posible, la actividad. A ver si lo he entendido bien. Cultura, simplicidad y preparación. Ya lo has cogido, tú lo has definido mejor que yo. Perfecto. Bueno, el alumno supera al maestro. Estoy tomando notas. Estamos ya llegando al final. Queremos pedirte que juegues con nosotros a la ciberpalabra del día. Aquí la tengo. Superficie de ataque. Danos una definición rápida. Pues es todo lo que está expuesto digitalmente y puede ser atacado, desde un email a un USB, a cualquier suministrador, cualquier persona que interactúe con los medios digitales, con lo cual la superficie de ataque, por eso decimos que está constantemente ampliándose. Sí, como el universo. Efectivamente, se expande. Ahora te voy a pedir yo que me des un titular. Resúmeme este capítulo. Pues mira, yo diría que la ciberseguridad es mucho más que los sistemas y los datos, lo has dicho tú antes, o sea que te recojo el guante, y yo diría que tenemos ahora mismo un ecosistema entre la IA, la ciberseguridad industrial y el gobierno del dato que requiere que planteemos un análisis de riesgo más integral. Segundo, la normativa es punto de partida, no es punto final, es lo que nos ayuda a seguir avanzando en ciberresiliencia y no hemos hablado de talento, pero también es importante, y en capacidad para reponernos. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Chan, chan. Sin dramatismo. Sin fatalismos porque y sin nos dramatismo. estamos anticipando y estamos trabajando en la prevención. Exacto. Muchísimas gracias, Esther, por ayudarnos a entender este mundo que a veces nos parece ajeno, pero que desde luego nos afecta mucho más de lo que pensamos. Sí. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Todo controlado, una producción de ESET. Felices clics.